Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 31 de octubre de 2012. Nos acompaña en la mesa de trabajo don Agustín García Montón Pulido, es historiador. ¿Qué tal, don Agustín? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Muy contento de estar aquí una vez más. Estupendo, ya hacía tiempo que no venía por aquí por la tertulia. Retomamos fuerzas ahora. Estupendo. En la esquina de la mesa, don Rafael Alonso representa al PUN más J, por un mundo más justo. ¿Qué tal? Hola, buenas noches y bienvenido. Gracias a vosotros por dejarnos este espacio. ¿Qué tal? ¿Cuántos votos sacaron al fin? Muy poquito, la verdad, Muy en la poquitos. dinámica de todo. Yo creo que hemos bajado todos los partidos tenemos que hacer un poco de reflexión del cansancio de la gente, ¿no? Sobre todo, ¿no? Pero bueno, con ganas de seguir trabajando porque nuestro mensaje yo creo que es lo importante, no el número de votos, ¿no? Por un mundo más justo, erradicar la pobreza del mundo, que no es poco. A mi izquierda, don Andrés Trinquete. ¿Qué tal, don Andrés? Buenas noches, Muy bienvenido. Bien. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esa audiencia vaticana? Muy Programa bien. que hace todos los miércoles. Sí. Hemos comenzado pues con este año de la fe, este fin del sínodo, el pasado domingo, y con nuevas fuerzas, con nueva energía para comenzar un nuevo año pues con más fuerza, con más vigor y llenando de esperanza y de fe y de ilusión a la gente. Estupendo, pues bienvenido. En la esquina de la mesa, don Valentín Alejandro es periodista y profesor de marketing de la Universidad de Coruña. ¿Qué tal, don Valentín? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por darme la oportunidad de estar de nuevo aquí. Es decir, Encantados de tenerle aquí. De retornar, y además creo que vamos a tener una bitácora muy interesante con los temas que nos ha propuesto. Estupendo. Le pregunto por sus viajes, porque Pues viaja bueno, mucho. Sí, de hecho estoy, como quien dice, cerrando la maleta porque el próximo miércoles estaré viajando a Buenos Aires. Muy bien, pues empezamos con el primer tema de la noche. Esta mañana, el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dio cuenta de las conclusiones de la última cumbre. Por su parte, el portavoz de la oposición, Pérez Rubalcaba, le recriminó el hecho de que en esta cumbre no se sacase a colación el tema del rescate de España, y también le recriminó que no se pusiera en valor los sacrificios que está haciendo el pueblo español. Vemos algunos de estos momentos. Se lo dije el otro día al señor Montoro y se lo voy a volver a decir hoy aquí. Ya sé que en el Consejo Europeo usted dijo que no se habló del rescate y que nadie le habló del rescate. Le tengo que decir que en cuanto usted sale de la habitación todo el mundo habla del rescate, pero admito que puede ser que no se lo digan a usted. Y le hemos dicho que nosotros haríamos valer los esfuerzos que España está haciendo, que son muchos. No, los socialistas no estamos de acuerdo con cómo hemos distribuido ese esfuerzo, lo sabe usted. Ni siquiera estamos de acuerdo con cuánto esfuerzo nos han impuesto en Europa, lo sabe también usted. Pero esto está hecho. Ese instrumento está ahí y, por tanto, yo quiero decir ante la Cámara que no renuncio a utilizarlo si fuera necesario a los intereses generales de los españoles. De la misma manera que pedimos la asistencia financiera, el préstamo para las entidades financieras, si yo creo que es necesario para los intereses generales de los españoles, yo también lo haré y además lo explicaré en esta Cámara. Esto ocurría esta mañana en el Congreso de los Diputados. Don Valentín, ¿en qué fase estamos entonces? Porque por una parte hablamos de que, bueno, que el rescate es inminente, se habla que incluso antes de fin de año. Hoy el presidente del Gobierno ha dicho que por lo menos eso está ahí y si se necesita se tirará de ello, pero que por lo menos en estos meses que no. Bueno, la verdad es que yo hoy estoy pues, en una situación de cierta felicidad, digamos, como ciudadano, porque he estado viviendo un hecho histórico y un grandísimo acontecimiento. Un hecho histórico y un gran acontecimiento que consiste en que el presidente del Gobierno se digne acudir al Parlamento después de mes y medio, a la Cámara donde están representados todos los ciudadanos, pues el presidente del Parlamento, entre tanto asistir a partidos de fútbol, a seguir vueltas ciclistas y etcétera, actos políticos de su partido, pues no ha tenido tiempo para ir a explicar a los españoles pues cómo está este país, que por otra parte parece que va bien, según la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, parece que estamos en un país estupendamente, ya vemos brotes verdes y no hace falta que comparezca el presidente a dar explicaciones a los españoles. A mí, la verdad es que estos comportamientos enérgicos en su respuesta del presidente del Gobierno me recuerdan mucho a lo que me comentaba en cierta ocasión una compañera mía, bonaerense, cuyo abuelo era de Salamanca,
y que cuando se quedaba al cargo de ellas, porque sus padres viajaban o se iban, eran 4 hermanas, y ya tenían edad para salir a la calle, de noche iban, salían, cuando ellas salían su abuelo siempre les decía, bueno, y ya sabéis, volver a la hora que queráis, pero no más tarde. Bueno, pues es un poco un mensaje sistemático que está transmitiendo el presidente del gobierno con esa energía, donde realmente no está diciendo nada, donde yo creo que los españoles nos merecemos que se nos explique el rescate, no por cierto el que se va a pedir, que se pedirá, sino que yo creo que nos deberían explicar en qué ha consistido el primer rescate. El rescate de la banca, aquel que se nos dijo un domingo de fiesta previa a un partido de fútbol, ¿verdad?, donde hubo que viajar en un avión gastándose 1.500 euros entre jamón y botellas de vino para 5 personas. Este país va bien, no hay ningún problema y hay que dar ejemplo. Y entonces ese rescate que no nos iba a costar nada a la banca, que vamos, era una magnífica operación la que estábamos haciendo, pues hombre, a mí me gustaría que a día de hoy, por cierto, dinero al KIC que nunca ha llegado, porque a la banca la estamos financiando los españoles con la subida del IVA, con las rebajas de las pensiones, la estamos financiando con el medicamentazo, la estamos financiando con todo eso, con los desahucios. Es decir, con todo eso estamos financiando esta banca, pero el dinero de Europa, aquel que se decía que iba a venir, todavía no hemos visto ni un solo euro. Parece que para el 2014. Bueno, pues eso es como también, y perdonen que recurra a la casuística anecdótica personal, pero recuerdo cuando unos amigos de mis abuelas, que iban siempre, tenían previsto un viaje a Ferrol que pasábamos los años en un que hacían, y siempre de la conversación era la misma, y entonces un hermano de la amiga de mi madre siempre decía lo mismo, ¿y de Ferrol qué? De Ferrol na. No decían que sí, pero no, ca. Pues del rescate qué, del rescate na. No decían que sí, pero no, ca. Quiere decir que yo creo que ya basta de estos esperpentos, porque hoy es un esperpento, y realmente, si es un acontecimiento que el presidente del gobierno acuda a dar explicaciones a los ciudadanos, bueno, realmente lo que ha sido decepcionante es que después de todo esto, el líder de la oposición solamente haya tenido, bueno, pues la ocurrencia, porque no ha sido otra ocurrencia, de hacer las preguntas que formuló. Yo creo que este país, lejos de lo que diga la ministra, yo coincido plenamente con el presidente de la Xunta, este país es un país que estamos tocando fondo, no lo hemos tocado, estamos tocando fondo, todavía nos queda descender, todavía más estos infiernos en los que nos han metido algunos, porque esta crisis no es porque hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades los españoles, claro, han vivido algunos, no nosotros, no nosotros. Pero que por cierto, esos sí siguen viviendo por encima de sus posibilidades. Claro que siguen viviendo por encima de sus posibilidades. A mí me decía recientemente un político, un concejal de una ciudad gallega, me decía, bueno, claro, es que hemos vivido por encima de las posibilidades. Y yo le dije, hombre, yo no sé, yo soy funcionario. Yo hice el bachillerato elemental, hice el bachillerato superior, hice una licenciatura, me doctoré, pasé 3 concursos de oposición, gané una oposición y ganó el sueldo de un funcionario del Grupo A. Yo no creo que haya vivido por encima de sus posibilidades. El que has vivido por encima de tus posibilidades has sido tú, que sin el bachillerato elemental te has embolsado 6.000 euros todos los meses durante varios años. Tú sí que has vivido por encima de tus posibilidades. Entonces yo creo que hay que empezar a colocar las cosas en su sitio y decir las cosas con claridad. Y dejar de tantos circunloquios y dejar de tanto maquillaje adornando las cosas. Este país está mal, insisto, coincido con el análisis del presidente de la Xunta, sí, que me parece que es un paradigma de políticos, así deberían ser los políticos, hablar con claridad, con honestidad y decir las cosas como son. Este país todavía nos queda por bajar a los infiernos porque todavía no los hemos tocado, y evidentemente nos gustaría decir que estamos en otra situación, claro que nos gustaría decir otro lado, pero no es cierta. Y lo que requiere es rigor y seriedad. Y hoy en el Parlamento, en este día histórico, no, por lo que hemos visto, el rigor y la claridad han brillado por su ausencia. Sí, referente a nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo, fue ayer, precisamente por estas aclaraciones que hacía, pues ejemplo, y bueno, pues lo sacaron en las diversas tertulias, ¿no? Sus declaraciones en la cadena SER. Don Agustín, ¿estamos cada vez más confundidos? Porque de repente nos dicen que sí, porque hemos decrecido una décima menos, pues parece que la cosa va mucho mejor, hay brotes verdes, nos dice esto hoy el presidente del gobierno, que rescate todavía que no, pero luego por otra parte lo que leemos en diversos diarios pues internacionales, incluso nacionales, es otra cosa muy diferente.
O sea, lo que sí parece, y a nivel en los medios económicos sí se comenta, es que se están suavizando los malos datos. O sea, es verdad que bueno, pues, los datos que se esperaban de déficit son mejores de lo esperado. El tema del empleo sigue cayendo, porque por ahora seguirá el ajuste del empleo, tiene que seguir, pero de todos modos pues la balanza comercial está mucho mejor, a costa de que no hay consumo interno, eso es verdad, y tendrá que haber un ajuste a nivel de toda la economía, situarse en su sitio, a nivel salarial, a nivel de costes de materias primas, a nivel de producción, para que España sea competitiva y pueda situarse en el lugar que tiene que ocupar. Es decir, no podemos caer en la frivolidad de Zapatero cuando decía que habíamos adelantado a Italia y íbamos a llegar a Francia. Es absurdo. O sea, yo creo que España tiene que estar en su puesto de país mediterráneo, una economía, bueno, pues desarrollada, pero que no somos los top europeos ni americanos. Bueno, claro. Lo decía Zapatero y luego los que siguieron después de Zapatero. Pero de todos modos yo creo que, es decir, la situación, no hay brotes verdes, como dice la señora Ibáñez, pero sí es verdad que la situación va a ir tocando fondo. Yo creo que a partir del verano del año que viene esto remonta. Estoy convencido. Vale, pero entonces digamos ya para el año que viene, pues que sí, la sí, cosa claro, está bueno, remontando, ya sabemos, ¿no? Que el Partido Popular el problema que tiene es que es muy mal comunicador. Es así. O sea, yo creo el Partido Popular es muy mal comunicador. Yo creo que es un poco mito eso ya. Yo no creo que es mito. Yo creo que es un poco mito lo de... No, es que no sabe decir las cosas. Yo discrepo, perdón. Pienso que estamos en un momento difícil, de horas bajas, que está viviendo la política, toda la clase política, es decir, no es confianza total hacia la clase política. Los propios paisanos, a pie de calle, te dicen que muchos de ellos, algunos me decían, es que yo no voy a ir a votar, ¿para qué? Personas de mis parroquias, así dialogando con ellos, yo no voy a ir a votar, ¿para qué voy a votar? Si total, no, esto no tiene arreglo, esto no tiene solución. Entonces, ante esas horas bajas, yo pienso que uno de los grandes problemas es que hay un exceso de información. Un exceso de información. Desde la mañana hasta la noche estamos con debates, con tertulias, con información al minuto. Tenemos que tener información al minuto de todo lo que se está haciendo. Entonces, yo pienso que eso es un dato malo y es una estrategia mala para poder llevar adelante pues, todas esas políticas que quieren estar llevando a cabo. Es decir, yo si tengo que llevar una negociación, no puedo estar informándole a usted de cada uno de los pasos. Es que es perjudicial para llevar adelante ese plan. Entonces, de vez en cuando, no discrepo de que haya que dar razones y de que haya que dar explicaciones, pero hay que dar también un espacio para poder actuar. Uno no puede dar paso a paso, milímetro a milímetro, cada paso que da. Es decir, hemos votado, hemos tenido unas elecciones hace unos meses, demos un poco de libertad y amplitud de miras y de amplitud de posibilidades para que se puedan desarrollar, para que puedan ejercer unas políticas. Don Andrés, lo dijimos aquí en varias ocasiones, lo que pasa es que hace unos meses, hace ahora, bueno, pronto un año, ¿no? Hemos votado, pero hemos votado un programa determinado, hemos votado unas propuestas determinadas que realmente no se están cumpliendo y en muchos casos lo que se cumple es todo lo contrario, ¿no? Sí, yo creo que los ciudadanos si empiezan a mirar las hemerotecas, lo que decía el Partido Popular en la oposición, en lo que está haciendo ahora, verá que no se parecen absolutamente en nada, ¿no? Porque, vamos, no hay que subir impuestos, nadie en su sano juicio subir impuestos para reactivar la economía y no sé qué. Es lo primero que hace, ¿no? La solución fácil. En lo que decían hoy, en lo que estaban debatiendo hoy sobre el rescate o no el rescate, yo no sé si es bueno o malo, pero lo que sí que a lo mejor los ciudadanos sí necesitamos esa información, que nos digan exactamente qué va a suponer para nosotros, porque ya nos ha supuesto mucho el otro sin saber lo que de verdad se esconde detrás, para que ahora pidan un rescate y que nos suponga muchos más sacrificios. Hoy mismo en la mañana el presidente del BBVA hablaba, pues por ejemplo, él veía negro el 2013, ¿no? Decía que de reactivación de la economía nada, y ya veremos si para el 2014, pero que no lo veía. Y lo hacía viendo sus cuentas de resultados. Los bancos, que son los que de verdad nos han creado, han metido en una de las partes que nos ha metido en esta crisis, resulta que sigue teniendo beneficios, pero no todos los que esperaban. Entonces, claro, para ellos les urge que hagan muchas más reformas porque quieren mantener su nivel de beneficios
A lo mejor tienen que darse cuenta de que no está la economía, son ellos los que tienen que reajustar sus beneficios y no el ciudadano común reajustar sus sueldos y su forma de vida, porque, como decía, no creo que los ciudadanos españoles hayan vivido sobre sus posibilidades, han sido ellos que han querido cuotas de beneficio mucho mayores de las que podíamos haber sacado. Entonces, bueno, yo creo que los ciudadanos queremos saber qué nos va a costar y que de una vez nos rescate a las personas y a los ciudadanos, no a los bancos. Sí, pero uno está cansado a veces de alarmas, es decir, estamos con la alarma, continua, alarma, y a veces pues acaba uno desquiciado con pero tanta ha venido alarma. muy bien, ha venido muy bien la alarma. Miren ustedes, por ejemplo, ahora con el Sandy, mucha alarma, pero gracias a eso, pues hubo menos muertos. Sí, pero yo, si me permite, yo creo que hay algo fundamental, y es, la democracia se construye fundamentalmente sobre la libertad, y la libertad solo se obtiene a través de la información. Si yo no poseo la información, yo no puedo ejercer en plena libertad mi derecho como ciudadano a poder elegir. Ahora, yo coincido con usted en algo que a lo mejor es donde podemos estar de acuerdo, y es que estamos asistiendo a un exceso de información contaminada. Hay un exceso de intoxicación de la información y nos estamos quedando muchas veces en lo anecdótico sin entrar en lo sustancial. Cuando estamos hablando tanto del rescate, posiblemente ahí haya, digamos, un exceso de información sobre el rescate que lo único que genera es confusión. Y nos estamos olvidando de hablar algo fundamental, que realmente refleja lo que podría ser la radiografía de este país. ¿Y de qué nos estamos olvidando? Nos estamos olvidando del papel clave que están desempeñando las organizaciones no gubernamentales, donde, por cierto, tiene un papel muy relevante Cáritas, asistiendo a muchísimos millones de españoles que no tienen sencillamente algo tan elemental como es comer, que no tienen techo, que no tienen para vestir. Nos estamos olvidando de esta gente que de repente de la noche a la mañana, ahora parece que después del suicidio en Granada, ha tomado cuerpo, algo fundamental y absolutamente obsceno como es el comportamiento de la banca en los desahucios. Pero hasta que ha tenido que suicidarse una persona, digo ha tenido, entiéndaseme bien con la expresión lo que quiero decir, parece que aquí lo de los desahucios, 500 desahucios diarios, 500 familias que tienen que dejar sus hogares. Muchas veces me podrán decir, y con razón, hombre, a veces son desahucios de segundas viviendas, vale, pero muchos otros son desahucios de familias que no tienen algo que nos reconoce la Constitución, que es el derecho a una vivienda digna. Y eso lo hacemos mientras para otro lado miramos, mientras la banca, como muy bien usted dice, la banca sigue dando beneficios, no sigue siendo gravada con los impuestos que debería ser gravado en las transacciones, como han hecho otros países europeos, sin ir más lejos, Francia, por poner un país vecino, y aquí a la banca la seguimos inyectando dinero y dinero y dinero, con una voracidad que tiene absolutamente insaciable. Así es. Este país, un país que tiene comedores sociales, como los de Cáritas, que algunas ciudades tienen que dar cheques asistenciales de comedor, como la ciudad de La Coruña, donde tenemos los dramas humanos que tenemos, es un país que, permítanme, no va a salir adelante ni en el 2013 ni en el 2014, porque ¿sabe lo que es? Eso, se lo digo, coincidiendo, eso es el reflejo de algo mucho más grave que tiene este país, que es la crisis económica. Algo mucho más grave que la crisis económica es la profunda crisis moral que tiene este país, que se refleja en las instituciones, donde no hay día que no veamos un caso Pokémon, un caso Campeón, un caso Gürtel, un caso ERE, pero donde tenemos desde la Casa Real, con Urdangarín, hasta el concejal del pueblo más remoto. Es un país que está en una fase de descomposición por corrupción. Así es. Y mientras no arreglemos ese problema, mientras no pensemos en que hay gente que tiene necesidad, gente que todos los días necesita algo tan elemental como es comer. Escuchaba esta mañana algo que de verdad, alguien que tenga el mínimo sentimiento de empatía no puede quedar paralizado ante eso. Escuchaba esta mañana a un médico que decía en una emisora de radio: he recibido por urgencias a una mujer, a una chica joven, este fin de semana, que venía, creo que era el sábado, decía, que venía con su hijo a buscar leche maternal.
era lo que no quedaba. No se le ocurrió, dijo, ¿a dónde puedo yo acudir? Es decir, mi hijo necesita comer. Y acudió a un hospital de urgencias, a pediatría. ¿Cuál era la enfermedad del hijo? Ninguna. Hambre. Este es un país que no va bien. Perdonen ustedes. Es tremendo, y lo que dice usted es verdad. Todos los días aparecen casos Gürtel, Pokémon, etcétera, etcétera, y bueno, y dentro de poco aparecerán, porque ya han aparecido, lo que pasa es que se han quedado solapadas las listas de evasores, que vuelve a ser noticia a raíz de, pues, este periodista, ¿cómo se llama? Costas, de este periodista griego, que está en la cárcel precisamente por haber publicado en su semanario una lista de personas que pertenecen al PASOK, al gobierno actual, etcétera, etcétera. Bueno, permítame usted, entonces, menos mal que los griegos se han enterado, porque a mí me gustaría todavía saber la lista de los 1.500 patriotas, que en el gobierno de Rodríguez Zapatero fueron detectados evadiendo capitales, y rápidamente el gobierno socialista les hizo un amaño, un enjuague, para que pudieran de alguna manera, bueno, es decir, regularizar su situación. Me gustaría saber los nombres de esos 1.500 patriotas. Pero parece que hay algunos que no tienen, que simplemente se quedó eso solapado y que no han regularizado nada, para eso ya el gobierno va a apurar, les hizo la amnistía fiscal. El tema del padre de Mas y de otras personalidades, no se preocupe, ya de para los esos diversos partidos. Para esos flecos que quedaron, el Partido Popular ya les hizo la amnistía fiscal. Pero bueno, para eso se mata al mensajero y está, no se mete al periodista en la cárcel o se les desacredita haciéndole, pues, el vacío u otras cosas, y bueno, pues está. A propósito del tema este de los desahucios, yo leí ayer una noticia que realmente me encantó. Yo no sé si estos chicos son, pues, ingenuos, pero lo que sí me parece es que son, pues, buenas personas y muy conscientes del momento que estamos viviendo. 4 chicos de Coruña que forman una plataforma para conseguir, tanto de personas, o sea, en el ámbito privado como de las empresas, donaciones para las personas que están, pues, a punto de ser desahuciadas. Entonces ellos tienen esta plataforma para hacer de puente entre bancos, personas desahuciadas y estas personas donantes. Bueno, yo no sé qué recorrido puede tener esto, porque no sé cómo se van a financiar. Sé que efectivamente cuando les llega un caso de una de estas familias o personas, pues investigan a ver qué grado de precariedad y bueno, van haciendo, y quieren que esté funcionando, pues, en diciembre. ¿Qué les parece esto? Me parece, no sé si lo leyeron la noticia, no y me pareció, noticia, pues, que es digno de elogio, ¿no? Sí, cualquier iniciativa, bueno, lo que decíamos hoy en día, la especulación que hubo durante todos estos años esta crisis está llevando a muchas personas a perder su techo, ¿no? Que le ha costado tanto dinero, pues ahí, y no solo pierden el techo, sino encima se quedan con la deuda. Entonces han llevado a muchas familias a un estado lamentable de vida. Cualquier iniciativa que lleve a solucionar esto, a paliar esta situación, desde luego es aplaudible y debería ser apoyada. Yo creo que hay muchas formas de evitar estas situaciones, ¿no? Lo decía usted antes, el comportamiento de los bancos en este tema yo creo que es vergonzoso, ¿no? Por no llamarles canallesca o otras muchas cosas, inmoral, ¿no? Sobre todo en el tema ese, ¿no? La catadura moral que falta hoy en día, pues esa moralidad en muchos aspectos se está viendo en estas cuestiones, que no les importa dejar a familias en la calle cuando son familias que en este momento están pasando una necesidad puntual por la crisis con la que estamos pasando, claro. Con lo cual tenía que tenerlo muy en cuenta. No es personas que se dediquen, porque claro, un desahucio puede tener muchas vertientes, ¿no? Y hay desahucios y desahucios, pero la mayoría de ellos se producen en gente que hasta ahora nunca ha faltado en sus pagos, pero de repente esta situación que está viviendo en este momento es nuestro país, ¿no? y nuestra sociedad les está llevando a esta situación, ¿no? Entonces yo creo que es importante el que salgan más iniciativas, hay muchas de ellas, ¿no? A ver si se reforma una vez el tema, lo de la dación en los desahucios, ¿no? Porque yo creo que es importante. O sea, tú has pagado media vivienda, la devuelves y aún encima, que fue tasada por el propio banco, sobrevalorando la vivienda, y aún encima aún te queda la deuda, ¿no? Y aún hace poco, por una familia de Orense, por ejemplo, salieron los medios
devuelve la vivienda porque no la puede pagar, se queda con la deuda y aún encima el ayuntamiento le quiere cobrar por la transacción de devolver la vivienda al banco. Entonces, hay una serie de cosas que parece vergonzoso que estemos hablando de estas cuestiones en este momento, ¿no? Don Andrés, ¿qué recorrido puede tener esta plataforma? Hombre, que está formada por 4 chicos que al parecer la crearon porque uno de ellos veía, bueno, pues vio un día en televisión el tema de un desahucio y dice, pero bueno, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo se podría, no sé, ayudar? Y decidieron que era esta plataforma. ¿Qué recorrido puede tener? Hay varias plataformas, una de ellas es Doafun, que es esta precisamente en Coruña. Hay otra en Santiago, Stop Desahucios, que hicieron incluso ayer una manifestación delante de la oficina del BBVA de aquí de Santiago, de Conxo. Y, hombre, yo pienso que es algo que tenemos que abordar. Incluso os podía comentar casos concretos de personas. Me decían, pues mire, yo primero, antes de pagar la vivienda, tengo que dar de comer a mis hijos. Son casos reales. Podemos dar nombres, no es el caso, pero podemos dar nombres, apellidos. Yo no puedo pagar, incluso voy a dar un caso, comentar un caso sin decir quién es, ni de dónde es, no hago alusión. Una persona que estaba trabajando en atención doméstica en varias casas, se reformó esa ley para tener que estar dados de alta en la Seguridad Social por trabajar unas horas en una casa, hacía 4 horas, 2 veces a la semana, con eso iba más o menos tirando, pero al tener que regularizarlo, pues pagando esa contribución a la Seguridad Social, esas familias prescindieron de esa persona, entonces se quedó solo con esa pensión del Risga. Con eso, pagar piso, pagar luz, pagar gas, la calefacción, que en invierno es muy duro, comida, los libros de los niños, todo, es decir, una familia monoparental. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible vivir? ¿Cómo es posible subsistir? ¿Cómo es posible llegar adelante? Entonces, yo pienso que la misión de los bancos no es la de la caridad, ¿no? Los bancos no están para hacer caridad, pero tampoco para atracar. Pero tampoco para atracar, ni para aprovecharse de las personas. Es decir, yo pienso que la desconfianza es total, hablamos de la falta de valores, pero pienso que la desconfianza es total, pero es que desconfiamos unos de otros, que no nos fiamos prácticamente de nadie. Los bancos, precisamente, lo hemos vivido y lo estamos viviendo con este tema de las preferentes, con este tema, engañando a la gente, incluso a gente que pues se fiaba. Bueno, si usted me lo dice, pues yo le firmo, si es un depósito, pues yo ahí le firmo, y va el hombre tan feliz, va engañado, y se ha quedado sin el dinero, por lo menos sin poder disponer de él. Yo pienso que es pero de todos modos... Yo pienso que perdón. Entonces, ante ese no poderse fiar, uno a veces se encuentra en situaciones realmente trágicas y dramáticas. Un poco, y vuelvo a lo de la alarma, es decir, la alarma no en el mal sentido, es decir, de vivir ya al borde del precipicio ya desde hace muchísimos meses, ir continuamente al borde del precipicio. Entonces, ¿qué solución ves? Cuando uno lo ve todo negro, cuando uno no encuentra salida, cuando uno no encuentra apoyos, a veces pues pasa por un momento de onubilación y al vacío, que no es lo normal, ¿no? Pero la desesperación a veces nos puede llevar a esas cuestiones tan trágicas. Entonces yo pienso que es necesario que entre todos, entre Cáritas, poniendo todos los medios, no solo Cáritas, sino todas las personas. Es decir, lo que pasa es que a mí no me cabe en el cuerpo, tengo que decirlo. Hace unos días el señor Amancio Ortega hizo una donación de 20 millones de euros a Cáritas. Bueno, pues ahí está la opinión de ciertas personas, determinados políticos, determinadas personas del ámbito político, diciendo que es por intereses, que es por vender, que es por esto, que es por lo otro, que porque se lo da a la Iglesia, que lo podía dar a otras ONGs. ¿Qué políticos son? ¿Quiénes son? No quiero hablar de... No quiero hablar de nombres. No se lo habrán dicho en confesión. No. Pues estará publicado, ¿no? Pero precisamente, después ya lo documentaremos y ya lo hablaremos, pero precisamente parece que el hacer bien, parece que tenemos envidia incluso de hacer el bien. Bueno, don Agustín. Yo creo que este tipo de instituciones que se pueden ir creando para ayudar, como la que han hecho estos chicos, eso puede tener bastante futuro. En concreto, a otro nivel, a nivel empresarial, se ha creado algo parecido.
que lo va a utilizar CESDE, que es una entidad de seguro de crédito para pago de facturas, etcétera, etcétera, y se ha creado una entidad también que la van a formar, lo van a apoyar, lógicamente, con cierto ánimo lucrativo, pero lo van a apoyar por lavarse un poco la cara a muchas empresas que están en el IBEX 35. Y van a poner dinero ahí, pues miles de millones, para que pueda fluir el crédito, sobre todo cara a impagados, entre las empresas españolas. O sea, va a ser un mecanismo, lo presentaron ayer en Vigo, yo estuve en la presentación, y va a ser un mecanismo parecido, a otro nivel, pero parecido, porque le favorece a esas empresas lavar la imagen, pues que están colaborando a aumentar el crédito entre las empresas españolas, sobre todo, pues eso, en un seguro de crédito, y es algo que, bueno, está en la misma dirección, más o menos. Que a la plataforma de estos chicos, desde luego, yo lo veo como algo, pues ingenuo, algo, pues, altruista, porque, ya digo, ¿no?, según declaraban, fue a raíz de, bueno, pues de un tema de desahucio, que además son como muy... por lo que leí, que no los conozco, es algo como muy pacífico, porque también se ponen en el punto de vista de los bancos, que dice que para el banco también puede suponer, pues, el no desahuciar, o la dación en pago, o el no cobrar la hipoteca, que puede suponer también, pues, un problema grave económico, ¿no? Sí, yo lo que sucede es que ante estas cosas tengo que reconocer que tengo sentimientos encontrados. Evidentemente, en primer lugar, me genera, pues, la lógica emoción como ser humano, y por empatizar con aquellos que lo están pasando mal en estos momentos, me genera una gran admiración toda esta gente, estos muchachos, esta gente voluntarios de ONGs, hablábamos de Cáritas, por poner quizás lo más relevante, más significativo en estos momentos, todos estos voluntarios que van. La verdad es que me produce cierta emoción porque digo, qué suerte tengo de estar conviviendo en una sociedad civil que tiene esta calidad humana. Porque nuestra sociedad civil es una gran calidad humana. Pero por otro lado tengo el sentimiento de la indignación. Digo, no, en un país desarrollado, en una sociedad democrática, no podemos admitir que tenga que ser la sociedad civil quien se movilice para suplir las carencias de una clase política absolutamente inepta y corrupta. Y que cree en brotes verdes. Cuando menos incompetente. Porque una clase política que permite que esto se dé, cuando menos tiene que reconocer su ineficiencia. Tiene que reconocer su ineficiencia. Cuando hay una serie de medidas, Amancio Ortega, evidentemente, pues yo tengo que sentirme absolutamente agradecido como ciudadano que haya una persona que tenga la sensibilidad. Para mí lo menos relevante es a quién lo da. Pues posiblemente lo diga Cáritas por muchas razones. Y la más importante, la fundamental, es porque lo considero conveniente. Y punto. Y yo creo que no es discutible eso. Ahora bien, a mí la verdad es que me parecería que lo lógico sería que sucediesen dos cosas. La primera, que las grandes fortunas estuvieran gravados y que esos 20 millones vinieran, digamos, por carga fiscal, que es lo lógico, lo que ha sucedido en Francia, lo que sucede en Francia. Y digo Francia porque es el país más cercano que tenemos, por carga fiscal. Y todavía no serían 20 millones, posiblemente sería mucho más. Y lo segundo, hombre, me sorprende mucho en Amancio Ortega que se haya dado a la luz pública, y en Cáritas, que se haya dado a la luz pública esto, porque cuando en estas cosas se hacen, es que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Y eso es fundamental. Y hay una cuestión importante, porque cuando hablamos de caridad, yo no creo en la caridad, porque desde pequeño mi abuelo me enseñó que la caridad siempre coloca a alguien en un plano de superioridad sobre otro. Lo que existe realmente es la solidaridad. Y en eso es en lo que yo creo profundamente. Por eso yo jamás me adheriré a ningún movimiento caritativo, porque no creo en la caridad, porque yo no me puedo colocar como ser humano por encima de nadie, porque por mi parte sería una pretenciosidad absoluta, porque nadie estamos por encima de nadie. Yo creo profundamente en la solidaridad. Sí, yo sin embargo sí soy, aquí discrepo de usted, yo sí considero que está bien que la mano derecha sepa lo que hace la izquierda en estos tiempos, pues para ver si producimos el efecto contagio y a ver si vienen otros 20 millones de, qué sé yo, de la Coca-Cola y otros 20 de no sé dónde. Mire, eso
a mí me parece bien. Hablaba, perdone que le interrumpa, hablaba usted de ingenuidad de estos chicos, que posiblemente la tengan, pero bendita ingenuidad. Ojalá hubiera muchos chicos como ellos. Es lo que necesitamos. Bendita ingenuidad. Ahora, yo creo que y digo también, ingenuidad en el sentido más puro. Pero yo creo que también es un poco ingenio pensar que esto produce un movimiento, porque creo que Julio Galloso y José Luis Méndez, todos estos que en las cajas de ahorros nos llevaron a donde estamos, creo que están pensando en hacer una donación extraordinaria de sus pensiones. Creo que están en ello, después del gesto de Amancio Ortega. Vamos entonces a ver un poco qué hacen nuestros políticos gallegos, sobre todo los que perdieron las elecciones, semana y media. Después, pues bueno, se van tomando algunas posiciones, aunque pasos pocos. Los socialistas piden la dimisión de Pachi Vázquez, que de momento parece que no, parece que está negociando por ahí una buena salida, no de la política, sino algún lugar. Y por parte del BNG, el señor Jorquera y Guillermo Vázquez, pues parece que, bueno, pues políticamente están, vamos a decir que en decadencia. Don Agustín. En las mesas electorales, el día a mí me tocó estar en una y había que ver la cara que tenían los militantes y, bueno, los que estaban en la mesa representando, por ejemplo, al Bloque o al PSOE, porque era una cara, vamos, a medida que iban saliendo las papeletas, ¿no? Y era todo, bueno, PP, Nova, bueno, se quedaban blancos, ¿no? Porque yo creo que nadie esperaba ese vuelco tan radical que iba a haber, con lo cual en ese momento ya que viesen lo que iba a ocurrir y cómo incluso el apoyo que ha tenido también a nivel extranjero, ¿no? El voto extranjero como ha apoyado, aunque siempre apoya lo que hay en Madrid y en Santiago, pero bueno, en Galicia, pero al final, bueno, pues no ha sido más que una confirmación de los hechos que ocurrieron el día 21, ¿no? de octubre. Bueno, pero está claro que hubo una abstención del 97 sí, y pico, o sea, es que el cambio, se abstuvieron todos, el cambio que se ha producido del sistema de voto, claro, se ha vuelto, tuvo unas misiones inversas ahora, vinieron empresarios, bueno, pues con la asociación que le comentaba antes de promotores inmobiliarios para vender al extranjero y trajimos a asociaciones gallegas en América. Y era curioso como algunos estaban pensando en el voto, pero otros decían, no, mira, es que hay que pedir, tienen que venir luego unas papeletas, pero no es como antes, que te ibas al consulado, votabas. Es decir, que se han revesado tanto el voto que, claro, hay que hacer las cosas cómodas. O sea, no puede ser, uno decía, no, es que yo, Sao Paulo, para ir al consulado, pues tengo que estar 3 horas, claro, lo que no puedo hacer es tenía que ir a la pata 3 horas ahora, otra volver, luego ir otra vez, claro, es que no, las cosas no tienen que ser más fáciles. Sí. Primero, yo no sé la cara que pondrían los del PSOE y los del BNG cuando que sacan las papeletas. A los del PP también tendrían que ponerlo, porque perder 150.000 votos tampoco tiene que ser para echar flores. 135.000. Bueno, pero aquí lo que cuenta es luego estar en tener escaños, o sea, el resto... Pero, por ejemplo, don Rafael, pero lo que cuenta es el número 41. Ahí está, pero eso es la siguiente parte. Entonces, lo que tiene que poner a lo mejor es una vela a alguien, o no sé, o dar las gracias, porque consiguieron un milagro cuando lo que se estaba llevando es decir, pero salir en la prensa esa misma noche, al día siguiente, diciendo que los gallegos avalamos la política y no sé qué, cuando, haciendo cuentas con la abstención, el voto nulo, los votos a los otros partidos, solo el 28% de los gallegos han votado al PP, pues me parece también muy fuerte, muy, no sé, muy hipócrita, el salir así diciendo es que los gallegos han avalado. No, al final, ya sé que al final 41 son no sé qué, pero cuando hay que reflexionar sobre todo. Es que queda muy bonito, ya lo decíamos antes aquí, antes de las elecciones, hay que votar en conciencia, pero ya verás, las promesas electorales acaban el día de las elecciones, después lo importante es que yo consiga el poder, y si la mayoría de los ciudadanos, el 72% de los gallegos no me han votado, me da igual, lo importante es que yo tengo 41, eso no es así, tendrían que reflexionar todos los partidos, estoy hablando de todos, no solo el Partido Popular, ¿no? Pero lo que pasa es que yo digo porque parece ser que son los que deben estar más contentos, han ganado, no han ganado, ellos no han ganado. Han perdido todos los demás no han perdido, el bloque tiene que reflexionar mucho qué le ha pasado, el PSOE, vamos, ya mucho más, lo que hablábamos del Pachi Vázquez, ¿qué tiene que hacer? Tienen que buscarse otro futuro. Ahora el PP también, digo yo, que debería ser coherente y debería ser responsable y saber qué le ha pasado para perder todo ese voto y para tener solo el 28% de los votos de los gallegos, y después está el voto emigrante. Hombre, yo no sé si el voto rogado o no es un voto muy complicado. Ahora, desde luego, entre el voto de antes, que votaban hasta los muertos, sí, al voto de ahora,
tiene que haber algún sistema intermedio que pueda facilitar un poco, pero que sí que debe haber un control del voto emigrante y después, bueno, depende de las elecciones. En esta sí el voto emigrante tiene algo que decir, pero por ejemplo, con las municipales voten los emigrantes para decidir el alcalde de un pueblo donde no van a vivir y nunca han vivido, pues no me parece. Ya hace 4 años el voto emigrante supuso que en Orense un parlamentario fuera de un lado para otro. Sí. No sé, un control sí tiene que haber. Ya le digo, que entre el voto rogado, que a lo mejor es muy complicado, y lo que había antes, tiene que haber intermedios, pues hay que buscarlo. Algo más práctico, seguramente, mire, por aquí. Rafael, yo creo que si algo evidenciaron las urnas el pasado domingo 21 fue la perversión del sistema. Y yo creo que cualquiera con sentido común tendrá que llamarle poderosamente la atención el hecho de que una fuerza política con 135.000 votos menos, digo por poner la victoria, la ganadora, pero podemos poner el ejemplo en los demás, con 135.000 votos menos, tenga 3 escaños más. Esto no es fácil de entender. Aquí, por un lado, el sistema falla por ahí, pero el sistema también ha puesto en evidencia otra cosa. Es que hubo, además de la abstención, más de 70.000 votos nulos o blancos. Y eso yo creo que a la casta política, no a la clase, a la casta política, debería hacerles reflexionar. Porque lo que está claro es que hay una absoluta desafección. Y la desafección viene como consecuencia de que el sistema falla. Porque es un sistema que estuvo pensado en un momento determinado, en un momento concreto. Pero España ha cambiado, España ha evolucionado. Hemos caído en lo que Vidal Beneito, en su libro póstumo, La corrupción de la democracia, en el primer capítulo nos los deja con absoluta claridad. Y hemos caído en las garras de la partitocracia, donde realmente aquí los ciudadanos, a la hora de elegir, hablábamos antes de la libertad, no somos libres. Porque si yo tengo que votar una lista cerrada, yo no soy libre. Yo querría votar a los mejores, aquellos que considero, y me da lo mismo que esos se encuentren en una lista de un partido, en la lista de otro, yo quiero votar a los mejores, y ahora no lo puedo hacer. Y ahí esa partitocracia, ese control del aparato de los partidos del sistema democrático, es lo que nos ha llevado a donde nos ha llevado. Entre otras cosas, porque además los partidos políticos es su independencia económica, porque la ley de financiación es una ley de financiación absolutamente para un cuento infantil, porque nadie se cree que los partidos se financian de la forma en que lo hacen, nadie se lo cree, y por eso aparecen los Gürtels, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo que tenía que llevarnos a pensar es que los partidos políticos, esa partitocracia que ha secuestrado, porque la democracia está secuestrada por los aparatos de los partidos políticos, no va más, no va más. Y eso es lo que ha provocado una casta. Ha provocado que, por ejemplo, un muchacho que con 16 años entra en las juventudes de un partido y su trayectoria consiste en pegar carteles, ser coordinador de equipos de pegada de carteles, pasar después a estar en la sede del partido, coordinación en la campaña electoral, después colocarse en una lista en un puesto de no salida, luego colocarse en un puesto más cercano a los puestos de salida y por corrimiento en la lista llegar a tener un acta de diputado. Bueno, pues ese muchacho pues llegó a ser presidente del gobierno. Y estamos hablando de Rodríguez Zapatero. Es que esa es la trayectoria vital de Rodríguez Zapatero. Claro. Bueno, sí, trabajó 3 meses como profesor asociado en la Universidad de León. Bueno, pero Rodríguez Zapatero tenía la carrera de abogado, otros... Bueno, a mí eso tampoco me quiere decir nada, porque... Ya, sí, pero bueno, que hay otros peores, quiere decir. Sí. No, Sí, nada, perdón, nada más. Y en cuanto al tema del Partido Socialista, solamente decir una cosa. Es decir, para muchos políticos, las videotecas y las hemerotecas no existen. Porque si existieran para ellos y vieran el comportamiento que tuvieron, como por ejemplo el señor Pachi Vázquez con el señor Pérez Touriño, en la noche electoral en la que el señor Touriño no perdió las elecciones, que mantuvo los escaños, no fue la debacle que cosechó el señor Pachi Vázquez, ¿eh? Si recordase lo que hizo y lo que dijo, y tuviera vergüenza, claro, es importante en este caso tener vergüenza, ya no estaría donde está. Pero no deben tenerlo porque las hemerotecas, ya como decíamos antes, están ahí y ni unos ni otros las miran, ¿no? Perdón.
Déjeme, le dejo ahora mismo, solamente es que estoy viendo que tenemos puesta la viñeta de Juan Valcárcel. Juan Valcárcel, que fue viñetista durante mucho tiempo de La Voz de Galicia, que es pintor y es escritor. Su última obra la presentó aquí, La Cruz del Salvador. Pues bueno, pues ahora nos va a enviar todas las semanas una viñeta para la bitácora. Y entonces, curiosamente, esta se refiere a Pachi Vázquez, dice: el Samaín llama a la puerta. Pachi, dimisión, truco o trato. Bueno, pues ahí está Juan Valcárcel, que tiene su gracia, ¿no? No, yo quería decir que parece que... ¿Le gustó la viñeta? Sí, el Samaín. El Samaín llama a la puerta. Espero que podamos hablar acerca del Samaín. Digo que parece que los partidos tienen carta blanca para poder disponer, para poder hacer, lo único que quieren es tu voto. Decía hace unos días el presidente del Partido Popular del País Vasco que a ver a quién podían sacar para poner a la hermana de Miguel Ángel Blanco, María del Mar Blanco. Entonces, ¿para qué votamos? Sí. Si ellos quitan, ponen, sacan... Entonces, ¿para qué? Es que lo que yo no entiendo es que ella acepte. Lo que yo no entiendo es que ella acepte. Entonces, al hilo de lo que usted decía, yo pienso que la política no es el fútbol. En el fútbol decimos, bueno, metimos un gol de rebote, son 3 puntos y ganamos y punto. En política no se puede decir ganamos y punto, es decir, ganamos teniendo 130.000, 140.000 votos más. No, ahí pasa algo, pero pasa algo en general. Es decir, hay una desafección total hacia el sistema político, hacia el Partido Popular, por las medidas que haya tenido que tomar, por las reformas o contrarreformas que haya tenido que llevar a cabo, pero el hecho está ahí, de que hay menos votantes. Entonces el río está muy revuelto, vemos la división entre los diferentes partidos, se van dividiendo, se van partiendo, y entonces... yo pienso que lo que hemos querido votar ha sido la propuesta más creíble. Don Andrés, a usted una de las propuestas más creíbles, seguramente, vamos, con el resultado, o de las que el resultado menos malo, pienso que ha sido uno de los... Pero eso no es el sentido de la democracia. Don Andrés, ¿sus feligreses le piden consejos sobre a quién votar o no? No, yo no me meto en eso. No le preguntan, ¿no? Ni así... Yo no me meto, yo respeto a cada uno y... Pero no le preguntan, no le dicen, oiga, ni yo les digo, ni yo les digo, ni voy a... Me decía una vez el representante de una fuerza política, mira, nos olvidamos de invitarte, dice, mira, no os voy ni a vosotros, ni al otro, porque si fallo a uno, no es que le fue al PP y no le fue al PSOE, le fue al Bloque y no le fue al PP. Entonces, tomando la decisión de no asistir a ninguno, me llevo bien con todos, eso es lo importante. Pero bueno, usted se hará eco en general pues del comunicado, ¿no?, que envían los obispos, en este caso los gallegos, pues pidiendo que los fieles, o sea, que los católicos voten pues aquel partido. Yo eso soy de otro lado, pero a nivel personal, vida, ¿no? Yo a nivel personal, pues decía el cardenal Newman que el último caso está la conciencia bien formada, ¿no? Entonces, pues debemos dejar también una conciencia bien formada. Muy bien, pues estamos en vísperas, de todos modos. Breve, que vamos con el último tema. Es decir, el cansancio, por ejemplo, hablamos antes del famoso, de si se hace el banco malo, las viviendas, etcétera. Qué fácil sería, por ejemplo, hacer como Estados Unidos. En Estados Unidos, si usted tiene una vivienda, no es capaz de pagar la hipoteca, pues se la queda al banco y se acabó. Usted no tiene más. Estábamos en otro tema ya, ¿no? No, pero lo que quiero decir es que a los políticos les sería fácil, ya que hablamos de los políticos, a los políticos les sería fácil, pues a lo mejor trasladar este tipo de iniciativas que existen públicamente y que se sabe que en otros países funcionan bien y que hacen que el mercado se regule solo muy rápidamente. ¿Qué pasa? Que claro, efectivamente, con lo que decía antes don Valentín, pues claro, hay muchos intereses cruzados,
cruzados, que si los bancos pues apoyan a uno, a otro, tal, y entonces claro, ahí ya empieza una telaraña que es muy difícil salir de ella. Continuaremos con esto, Sí, que es un tema muy interesante en otros perdona, programas. es que ni los partidos políticos de este sistema partitocrático, donde se ha consagrado el bipartidismo, demonizando la pluralidad democrática en las cámaras parlamentarias, cosa que va contra toda lógica, porque si algo tiene que presidir en las cámaras parlamentarias es el que se establezcan acuerdos entre todas las fuerzas que representen a los ciudadanos, pero con cuotas del 5%, ustedes van a tener muy difícil entrar, por ejemplo, claro, su partido. Aquí el problema es que los partidos políticos se han convertido en vicarios del capital. Se han convertido del capital, y estoy hablando del capital en el concepto del capital, sí, de la banca y todo lo que conforma y los agentes que mueven el capital, que se basan fundamentalmente en la pura especulación y en lo que es el puro parasitar, en cierta medida, y eso ya Carlos Marx lo describió hace mucho tiempo, parasitar al ciudadano. Don Valentín, seguiremos abundando en esto. Vamos con el último de los temas. Estamos en vísperas de un largo y emblemático puente, el puente de Todos los Santos. Por estas fechas, pues el que más y el que menos pues acostumbra a ir al cementerio, rezamos por nuestros difuntos. Pero tenemos la invasión del Halloween, que la globalización y el marketing hacen que esta fiesta cristiana se haya convertido poco menos que en un carnaval lleno de disfraces. Don Andrés Trinquete, vamos a ver, tenemos aquí preparada la calabaza de... Esto es lo que celebramos esta noche, ¿no? Sí. El Halloween. El Halloween. Bien, la dejamos aquí, Sí. Halloween, Samaín, en muchos colegios, yo en mi parroquia, en una de mis parroquias, el pasado domingo, al terminar la homilía, me cogí una calabaza un poco más pequeña, ¿eh? Dije, bueno, esto es lo que celebramos estos días, el Halloween, ¿no? Entonces, presentando y un poquillo ridiculizando, cada uno pues tiene sus costumbres, tiene sus maneras, tiene sus tradiciones, ¿no? Pero que vayamos siempre a buscarlo de fuera y no seamos capaces de vivir lo nuestro. Hace unos años pues han comenzado pues esa costumbre del Samaín. A veces recuperar lo antiguo es la novedad, es decir, lo que ha supuesto el Renacimiento, es decir, recuperar lo antiguo, lo clásico, ha sido una cosa tremenda, impresionante en la historia. Entonces, hemos recuperado el Samaín. El Samaín, pues no es una novedad, es algo que en la tradición celta pues se realizaba, que era en la noche de hoy, el paso del 31 al 1 de noviembre, se celebra el cierre de lo que era el ciclo de invierno, el ciclo de verano, perdón, fin de las cosechas, comienzo del ciclo de invierno. Entonces había como una vinculación especial a los muertos, una vinculación especial donde se le abrían las puertas para que pudiesen venir, para que pudiesen acercarse, pero esta costumbre del Samaín que vivían los celtas, el pueblo celta, los irlandeses y los escoceses la trasladaron al continente americano. Fue una costumbre que llevan al continente americano, a Norteamérica, y ellos terminaron por acuñar el término de Halloween, que acabó diciéndose Halloween, era el All Hallows Eve, víspera de Todos los Santos. Entonces, pues un cierto ánimo, diría entre comillas, progre, quiere traer la novedad a España del Halloween, una cosa nueva, y es una costumbre tan antigua que nosotros ya lo vivíamos, pero yo sobre todo, a mí lo que me interesa destacar sobre todo, lo importante que celebramos en estos días. Yo siempre recuerdo que han sido días muy especiales, donde recordamos a los mejores hijos de la Iglesia, a esos héroes que han sido aquellos que han entregado su vida, aquellos que han muerto, aquellos que han vivido de una manera ejemplar y que participan ahora pues de esa vida eterna y de esa gloria de Dios, que tienen que ser para nosotros ese referente, esos valores que podamos emular, que podamos imitar, que podamos llevar dentro de nosotros. Es decir, no la muerte y el disfraz y la calavera y la calabaza, es decir, le decía yo a la gente, termino, no quiero enrollarme, le decía a la gente, que le den calabazas a uno
es muy malo, pero precisamente toda esa energía positiva que nos transmite la vida de Dios, los santos, pienso que es importante recuperarlo y revivirlo en estos días, no la noche trágica, sino la alegría de poder vivir pues esta fe y esta esperanza. Esperemos que la fe y la esperanza nos ayuden, ayuda de esa caridad, solidaridad, y esa solidaridad nos ayude a levantar un poquillo el vuelo y el ánimo. Don Valentín. Sí, yo es que de la calabaza y tengo que reconocer que la asocio en mi infancia con el cuento de la Cenicienta y con las calificaciones de final de curso. Y en la adolescencia, con lo que os acaba de referir usted, con los desengaños amorosos, y más tarde, evidentemente, con el 1, 2, 3, que marcó también una época. Yo creo que hemos entrado en una dinámica en esta sociedad de sobreconsumo, porque esto no deja de ser, detrás de todo esto, y lo digo yo que a lo mejor tiro contra piedras contra mí porque he dejado por ser profesor de marketing, pero todo esto es un movimiento comercial, lo que hay detrás de todo esto. Pero permítame un dato, que ya me he explayado bastante, adelante. El Eceoma de Borja arrasa como disfraz de Halloween en Estados Unidos. Es decir, que por cierto, 14.000 euros llevan recaudado desde que piden 1 euro por visitar la pintura de la señora. Hemos llegado, como decía, en esta sociedad que no digo yo, lo define de la Cortina, la discípula de José Luis Aranguren, lo define como sociedad de sobreconsumo, donde hemos entrado en un absoluto papanatismo y donde nos dejamos absolutamente seducir por estas importaciones que primero vinieron a través de los telefilms, a través de las series norteamericanas, después de una forma de vida que cada vez se aleja más. Y a mí realmente no me preocupa que esta noche se disfracen los niños, se hagan como Halloween, no creo que sea lo preocupante. Lo preocupante para mí, es decir, como ciudadano, como persona, es que ese modelo de vida lleva algo más. Y lleva a la renuncia primero de tus orígenes, lleva a la renuncia de tus raíces, lleva a la renuncia de algo a lo que tú tienes que estar perfectamente vinculado, porque de dónde vienes es a dónde volverás. No hay ninguna duda en eso. Y después porque además, bueno, nos vamos sumiendo en una sociedad absolutamente individualista, en una sociedad hedonista, a mí realmente lo que me preocupa lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Y donde pues, con las nuevas tecnologías que se han, yo creo que mal orientado en algunas cosas, hemos pasado de aquella figura, yo escribí no hace mucho un artículo sobre esto, donde hemos pasado de la sociedad del hombre integrado. Uno nacía en el seno de una familia y estaba integrado en ella, estaba integrado en la comunidad de vecinos, estaba integrado en el colegio, estaba integrado entre el grupo de amigos, y hemos pasado a la sociedad del hombre proyectado. Es decir, el niño que se sienta delante de una pantalla y con un mando, empieza a jugar y se proyecta en ese jugador de fútbol que está en ese campo virtual, se proyecta en esa sociedad que no existe y se aísla completamente de su realidad, de su entorno, ¿no? Por lo tanto, abandona ese hombre integrado, que es lo que hemos sido siempre y que es la razón de ser, lo que nos diferencia. No somos gregarios, somos integrados, que es distinto. Los animales son gregarios, nosotros somos integrados y nos convertimos en hombres proyectados, caminando hacia un nihilismo que nos conduce, pues eso, hacia, como el propio del nihilismo, hacia la nada. Sí. Giovanni Sartori ya advirtió de esto Homo Videns hace como 12 o 15 años. Sí, ya. No, bueno, y Humberto Eco, ¿no? Sí. Aunque Humberto Eco con otro matiz, el hombre integrado, apocalípticos integrados, pero tenía otro matiz, ¿no? La reacción a yo prefiero a Sartori, de todas formas. Ahora que decía usted eso, me estaba acordando cómo esta semana pasada entró en concurso de acreedores el fabricante de Scalestris, que claro, entonces, es un símbolo como algo que ayudaba a compartir entre varios chavales, ¿no? Pues el juego, pues una afición, ha pasado a ser algo tan personal, porque al final, ¿por qué cae Scalestri? Porque hoy en día con la consola uno juega solo, no necesita jugar con nadie más. Entonces, bueno, es un triunfo. Yo tengo muchos coches de Scalestri en casa, no tanto solo para los niños, también los adultos jugamos al slot, ¿no? De esas cosas, ¿no? Nos gusta. Con la exclusión de ponérselo al niño, pues jugamos con ello, pero Rafael juega más el mayor que el niño. ¿Quiere que le confiese una cosa? Yo cuando tuve mi primer hijo y
vi que podía ya justificarlo, ya caminaba. No, lo primero que le compré fueron las 2 frustraciones que yo tuve de niño. Y no digo nada porque, bueno, mis padres no eran otros tiempos, eran tiempos difíciles, y mis padres me han dado lo mejor que me podían dar, el mejor regalo que me podían dar, que ha sido su ejemplo y la educación, ¿no? Pero lo primero que hice fue comprarle un coche de pedales. Y lo segundo que hice fue comprarle un Scalextric. Cuando ya tenía cierto... En cuanto al tema del Halloween, yo es que soy muy tradicional. Yo, como tampoco creo en Papá Noel, que yo soy de los Reyes Magos, porque yo creo que abandonarnos a costumbres que vienen de fuera, cuando nosotros tenemos una cultura muy arraigada y muy propia, pues me parece, no sé, es perder es la esencia de lo que nos enseñaron nuestros mayores, ¿no? El Samaín, ¿no? Nos explicó muy bien de cuál era el origen del Halloween, que viene mucho más antiguo del Samaín, pero es que yo con los celtas no los he conocido, vamos, es una cosa y tal. Hay costumbres mucho más cercanas que sí que habría que procurar no perder, ¿no? Y rescatar antes que ahondar en la historia. Y es que yo no sé, en la prehistoria también a lo mejor se celebraba alguna fiesta que a lo mejor tendríamos que rescatar. Sobre todo por desplazar, ¿no?, un poco lo cristiano. Pues... Y tenga cuidado, a ver si... Yo he ido a alguna confitería y había pocos huesos de santos y muchas calabazas. Mire, ¿sabe una cosa que yo no concibo? Yo no concibo un día como hoy y un día como mañana sin que en mi casa haya olor a anises. Porque no concibo un día de estos sin las castañas cocidas y después hechas en collar. Hombre, ahora ya por edad mis hijos son mayores. ¿Hechas en collar? Ah, ya no hacemos los collares, porque mis hijos son mayores, pero yo de niño siempre en estas fechas eran los collares y se cocían, mi madre las cocía en y en esta fecha el subir al cementerio, a acordarnos de aquellos que han supuesto algo en nuestra vida y ya no están, ¿no? Yo desde muy pequeño, pues subir al pueblo, subir con mi abuela, con mi madre, pues acordarme de esas personas que en algún momento, mis abuelos, que sí he conocido. Pues hasta aquí la bitácora de hoy. Y yo, bueno, lo que tengo que decir es que las tradiciones, que estupendo, que hay que conocerlas, que hay que conocer todo, ¿no? El tema de los rituales, de las fiestas, de los fin de un ciclo y comienzo de otro, y que los niños se vistan de Halloween, bueno, pues es una cosa que tenemos aquí, que nos vienen disfrazados ya del colegio, los trabajos que hacen y demás, ¿no? Pero bueno, pues ¿por qué no vestidos de Halloween como están, pero también invitarlos a, pues mira, vamos a rezar hoy por el abuelito, por la tía, por esos familiares que tenemos, ¿no? Que es compatible lo uno con lo otro. Don Agustín, pues muchísimas gracias. Un placer estar aquí otra vez. Fue un placer tenerle aquí de nuevo. Don Rafael. Bueno, muchas gracias por la invitación y por estos momentos tan buenos que hemos tenido, ¿no? Pues nada, Dios mediante, habrá otros muchos. Don Andrés Trinquete. Muchas gracias. Pues gracias a la señora María, que es la que nos cuida allí, la huerta, que es la artífice. Porque esta es de su huerta de Vilar de Cruces. Sí, de la huerta de la casa Pues nada, le enviamos a la señora María un gran saludo. Don Valentín, por cierto, que le gusta mucho Buenos Aires y todo eso, en Buenos Aires el puré de calabaza se toma mucho y se llama zapallo. Sí, un puré de zapallito. Le diré una cosa, el miércoles, como decía, que viajo a Buenos Aires, me voy a alojar. En esta ocasión me reservaron el alojamiento en un hotel que está frente al cementerio de la Recoleta. Y cuando me lo dijeron, comentaba yo con un compañero y le dije, oye, y me dijo, ¿cementerio? Y dije, encantado. Es que es un monumento. Porque a mí una de las cosas que me gusta cuando visito las ciudades es visitar los cementerios. Porque allí está realmente la historia, para bien y para mal. Allí están los héroes y también están los villanos. Es decir, y yo creo que eso es un sitio donde nos puede hacer reflexionar. Y yo creo que un día muy importante también hoy, porque yo creo que más allá de lo que es bueno que un día, es decir, reflexionemos sobre la fragilidad del hombre, la fragilidad del ser humano. Porque si tomásemos conciencia, si tuviéramos la fortuna de tomar conciencia de lo frágiles que somos, posiblemente nos comportaríamos mucho mejor. Con esas palabras, que desde luego no se pueden superar, lo dejamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el viernes. Que sean felices.